Es un asunto peligroso salir por la puerta. Pones un pie en el camino y no sabes dónde te puede llevar. Buenas, bienvenidos una vez más en un nuevo episodio de Dos en Recuperación, este podcast que hacemos con mucho amor desde la recuperación. Muy contentos de estar aquí para poder compartir este espacio con ustedes. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, ¿cómo estás? Hola a todos. Hoy en el episodio número 15 con una nueva invitada, Victoria Menéndez, psiquiatra, trabajadora del dispositivo Pavlovsky, donde nosotros hacemos tratamiento de recuperación, donde nosotros comenzamos nuestra recuperación, seguimos en recuperación. Hola Vicky, ¿cómo va? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá, por participar. Hola Gerard, hola Mati. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, un honor estar en el programa. Bueno, gracias Vicky, gracias por estar siempre, por haber acompañado nuestro proceso y ser una persona hermosa, una trabajadora de la salud mental que la verdad que si la conocieran a Vicky, muchos seguramente del otro lado, quienes nos escuchan la conocen, es una persona muy luminosa y que nos ayuda mucho. Hoy cuando venía para acá, en algún momento me acordaba de los episodios recientes, de los invitados, y así pensé un poco en todos ellos y agradecer, ¿no? Agradecer la participación de todos, la experiencia compartida. Cada vez que escucho el podcast, nos pasa mucho con Mati cuando hacemos los episodios, pero también los escuchamos, también somos oyentes del podcast y cada vez que escuchamos los episodios encontramos lo valioso que son los testimonios y el aporte que cada uno nos trae. Y hoy comenzamos este episodio con una frase de Tolkien que nos propuso nuestra invitada y con unas palabras que para ella tienen mucho sentido, que me gustaría que Vicky nos cuente un poco cómo resuenan para ella esta frase. A ver, yo lo que quería transmitir un poco era la idea de que, digamos, pequeñas decisiones, cómo terminan también marcando la vida de uno. En esto yo lo pensé particularmente por, digamos, cuando yo estaba haciendo mi formación en psiquiatría, o sea, yo soy médica, y hice la residencia, y lo hicimos porque la compartimos con Vero y con Bere también. Hice la residencia en el Hospital Piñero y no me acuerdo ya si fue tercer o cuarto año de la residencia, tenés lo que se llama rotación libre, que podés elegir por dónde, digamos, rotar y qué hacer en relación a probar algo, un dispositivo, digamos, puede ser del hospital o de fuera del hospital. Y yo elegí un dispositivo que estaba en un área clínica, que era neumonología, que era el área de cesación tabáquica. Muy pequeña, era básicamente una neumonóloga que lo conformaba, que hacía 2 veces por semana consultorio de cesación tabáquica en el hospital, en la parte de neumonología. Y bueno, yo participaba de esas entrevistas y la verdad que me enseñaron mucho. La doctora hacía un poco lo que podía con lo que tenía, que era poco tiempo y pocas posibilidades de medicación, porque capaz las personas no podían comprar medicación específica, entonces ella pedía a los visitadores médicos y bueno, medio dábamos lo que nos iban dando los visitadores médicos, así que bueno, y empezó por ahí como algo que realmente me entusiasmó de la psiquiatría, que como bueno, escuchan que una neumonóloga también se dedica a eso, es algo que quizás atraviesa distintas especialidades. La cesación tabáquica a veces lo hacen cardiólogos, lo hacen psiquiatras, lo hacen clínicos o neumonólogos.
Pero bueno, a mí me pareció como algo que me entusiasmó mucho dentro de psiquiatría, que quizás fue una época en la que no había tantas cosas también que me entusiasmaran de la psiquiatría. A veces estaba un poco, capaz, no sé si era el hospital o algo que a veces estaba un poco ambivalente. En ese sentido, lo siento como esas pequeñas decisiones que después, ahora, digamos, y ya hace varios años, la cesación tabáquica, el consumo problemático, intentar ayudar, bueno, forman parte de mi vida de una forma muy importante. Bueno, gracias Vicky. A mí me gusta esta idea de todas las decisiones que uno va tomando que nos van elaborando el camino y que después desde el momento presente uno en perspectiva va viendo y ve cómo ese camino no es tan lineal. Muchas veces a mí me pasa que hoy me veo en un lugar que era impredecible quizás, si yo me remonto atrás en ese camino donde se fueron tomando tantas decisiones, donde fueron también pasando un montón de cosas, parecería que no se puede entender un poco ese camino desde el punto de vista lineal. Si me recuerdo en algún momento y me veo hoy presente, digo, ¿en qué momento yo en ese momento me estaba dirigiendo hacia donde yo estoy ahora? Y esa idea a mí me amiga un poco con todas las cosas que me fueron pasando, ¿no? Porque tengo que integrar todo lo que a mí me fue pasando para entenderme hoy, yo en dónde estoy parado, cuáles son hoy mis deseos, qué es lo que hoy a mí me gustaría, quién quiero hoy yo ser. Y me hace confiar también mucho de cara al futuro, ¿no? En que las cosas que deseo lleguen y tener confianza, tener esperanza. Porque de alguna manera me demuestra que haciendo lo que tengo que hacer día a día, y después con la frase de Tolkien me hace pensar un poco la cuestión del peligro, en esta ambivalencia que de alguna manera es como un peligro que hay que enfrentar, porque yo hoy, por ejemplo, vengo trabajando mucho lo que es mi salida al mundo, mi salida de la zona de confort, enfrentar situaciones incómodas que me pueden hacer crecer y que siempre que lo trabajo y me termino animando a enfrentarlas, siento que crezco, que aprendo. Entonces como que de alguna manera siempre el mundo nos propuso un desafío, ¿no? De que tenemos que salir al mundo en donde hay peligros. Quizás en algún momento nos vimos envueltos en situaciones muy peligrosas y ahí pienso en haber experimentado con el mundo de las drogas y haber desarrollado un consumo problemático, pero después está esto que es el salir al mundo, que es, como decía, algo que yo hoy siento que estoy trabajando y que hoy siento que ese salir al mundo o esa búsqueda hoy tiene un sentido, como que está guiada por un sentido, por un propósito que de alguna manera te cuida también en esa salida al mundo, porque ahí en el tema de tomar las decisiones, estas decisiones están enmarcadas en ese sentido, en ese proyecto, en ese propósito. Así que me parece muy, muy interesante ese disparador, por lo menos para mí, para ir hilvanando estas ideas que aparte las siento como muy actuales en algunas de las cosas que siento que me pasan hoy en lo cotidiano. Muchas gracias, Gera. Yo la verdad que estoy muy contento de estar acá grabando otro episodio. La verdad que hubo algunos capítulos que me costó llegar, me costó venir, grabar. Tal vez no estaba pasando algún buen día o alguna buena semana, algún buen momento, o tenía muchas presiones por las distintas cosas que hago y llegaba como más, no sé si decir presionado a grabar, como sintiendo la responsabilidad, pero tal vez con un peso más del que tengo hoy. Hoy, estamos grabando en una mañana temprana y para mí yo anoche me acosté feliz porque sabía que ni bien me despertaba ya tenía un plan tan importante como grabar un episodio del podcast, con todo lo que eso implica. Gera, vos dijiste que lo hacemos con amor cuando presentaste el episodio y me quedé pensando en eso porque realmente el amor que le ponemos es el amor que tenemos por la vida en recuperación, que bueno, mucho tiene que ver Vicky y todas las personas que trabajan acá, que es como que además de tener la vocación de ayudarnos, que es la clave, son como todos buenos, no sé cómo decirlo, son buenas personas,
A mí especialmente con Vicky me pasa que cada vez que la veo lamento no verla más seguido porque no está tanto acá en el Dispo y nada. Una persona tan agradable que en una conversación, ya sea de la recuperación o de lo que sea, dan ganas de seguir hablando y nada, me pasa que quiero verla más seguido, pero bueno, hoy estoy disfrutando que está acá con nosotros y que con su testimonio nos va a ayudar a todos y nos va a acompañar. Así que bueno, hoy estoy muy contento. Para empezar quería decir eso. Y respecto a la frase de Tolkien que trajo Vicky como disparador, a mí me encantó ayer cuando nos la pasó, me hizo pensar bastante en el peligro y la incertidumbre que quizás tiene el camino que uno elige, que es muy distinto en consumo, en mis tiempos de consumo, cómo se iba dando el camino y ahora en recuperación, porque yo en consumo no elegía, yo creía que elegía. No sé, creía que hacía lo que quería y se me daba la gana, que nadie me decía lo que yo iba a hacer, lo que tenía que hacer y que yo era libre, pensaba, porque incluso drogarme era para mí ser libre. Yo era libre, entonces elegía drogarme y hacía lo que quería. Y en recuperación me di cuenta de muchas cosas. Una de las cosas que me di cuenta es que yo no era libre. Todo lo contrario, ahora soy libre en recuperación y ahora realmente elijo las cosas con mucho trabajo y desde adentro, ¿no? Desde lo que yo quiero para mi vida. Entonces, ya partiendo de esa diferencia, el peligro de salir por la puerta es muy distinto porque ahora como que el peligro vale la pena. Ayer hablábamos en un grupo de las relaciones, cómo es para nosotros los adictos en recuperación relacionarnos con las personas, hablando de mí, cómo cuesta a veces vincularse, no sé, con gente que no es de este mundo de la recuperación, como gente de la facultad o de un trabajo o ir a una juntada, y cuesta arriba a veces relacionarse, sobre todo con el tema del consumo que generalmente está presente en cualquier lugar, en cualquier juntada. Y el peligro es enfrentar esos obstáculos. Por ejemplo, el cumpleaños de mi novia, que ya es el segundo año consecutivo que lo hacemos. Alquilamos un lugar y lo hacemos y es sin consumo. Y nada, me acuerdo que la primera vez que lo hicimos fue como, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y no pasó nada, no pasa nada cuando... No pasa nada, es como que yo siento que acá en el Dispo nos enseñan a vivir de una forma que es como un mundo aparte de la sociedad que está acostumbrada a relacionarse con consumo, que obviamente no toda la gente que consume tiene consumo problemático. Hay gente que disfruta y la pasa bien y está tranquilo, puede parar. Pero también a mí me gusta cuando ante el peligro del ridículo, sentirse raro, sentirse... que es adicto, por culpa de él no puedo consumir. Se genera algo lindo a raíz de la iniciativa, ¿no? O de la propuesta de que no haya alcohol, que no haya consumo en el evento. Se genera algo lindo. No sé, es una de las cosas que me pasan en recuperación que son nuevas y son peligros, entre comillas, cuando antes el peligro era de que tenía que llegar a mi casa, acostarme a la hora que sea que llegaba, que nunca era temprano, y estaba ahí el peligro de morir, siempre estaba el peligro de morir, y tenía 2, 4, 6 horas para dormirme. En algún momento siempre se me cruzaba la idea de que podía morir, de que capaz que al otro día no me despertaba, y como estuve cerca un par de veces de morir, no era algo loco. Entonces los peligros de antes eran muy distintos a los de ahora. El peligro que tengo hoy es cómo me va a ir en un examen de la facultad, cómo voy a resolver algún tema vincular con alguien que me rodea, cómo voy a desafiar mis creencias que me acompañaron toda la vida y que formaron el personaje que yo era, y entonces cómo poner en duda eso y cómo enfrentar esos miedos, esos temores. Ese es el peligro que veo ahora, que es apasionante porque después de un esfuerzo de enfrentarlo con mucho trabajo terapéutico y de grupo y de charlas con amigos y con gente que uno considera que lo puede acompañar y ayudar, sale bien y te reconforta, te da
te da mucha alegría haber podido desafiar eso tan grande que tantas horas de pensamiento me llevaron a sentir miedo y a sentir que capaz que no iba a poder, y siempre puedo, todo lo que me desafío lo termino haciendo, y eso, que no esté todo dado y que no sea todo fácil y que seguro, hace que sea más linda la vida, porque si nunca hubiera un problema de nada y todo saliera fácil y no habría que esforzarse de nada, no creo que tuviera el valor que tiene la vida. Y también me gustaría decir que respecto a cómo lo veías vos, Gera, yo esta semana justo se me ocurrió hacer una línea del tiempo de mi vida en recuperación, que vos hablabas de ver, ¿viste? De ver de dónde salió todo lo que está sucediendo hoy, cómo arrancó, y fue justo lo que hice yo con esta línea del tiempo, que la empecé, la tengo que perfeccionar, pero es como para ver cómo también se fue atando en este camino, este peligroso camino de desafíos, cómo se fue atando y cómo se fue encadenando cada decisión que después fui tomando y cada logro que fui teniendo. Y es asombroso, porque si yo me acuerdo cómo llegué a la recuperación, que tenía el alma destrozada y hasta los vínculos eran nocivos y tóxicos, en poco tiempo, la verdad, porque si comparo mi tiempo de recuperación con el tiempo que consumí en mi vida, es poco tiempo. Todo lo que fui logrando, gracias a que me apasionó de entrada la recuperación y encontré a todas estas Vikis que nos ayudan y a todos estos Geras de compañeros, que bueno, es peligroso el camino, pero está bueno. Bueno, muchas gracias por las palabras. Escuchar a ambos, así cuando las veces que he ido a grupo, yo no hago tanto grupo, pero muchas veces me han invitado cuando también, ¿no? Son mis pacientes que quizás dan su testimonio, están pasando a tiempo de análisis, están, digamos, como pasando de programa. Y la verdad que escuchar, me doy cuenta que lo tengo que hacer más cuando voy, porque es súper valioso. Y yo muchas veces en esos espacios comento que, digamos, pensándolo desde el lado de, no sé, la trayectoria o la mía dentro de lo que es la psiquiatría, digamos, el trabajo en el dispositivo y con el tema de consumo problemático, nada, me ha brindado muchas cosas. Creo que algo que he comentado alguna vez son los procesos más espectaculares que yo he visto. Digamos, los cambios, porque uno en psiquiatría hace tratamientos de depresión, de ansiedad, y que digamos, ver cómo la persona mejora es buenísimo, o sea, es algo súper, nada, que te llena, pero digamos, los procesos que yo vi acá en el dispo de ambos es algo que, digamos, la palabra espectacular viene muy bien, porque es algo que es así, digamos, son personas que logran abrirse desde la vulnerabilidad, esto de dejarse acompañar y abrirse en grupos, sus miedos, las inseguridades, también lo que nos hace fuertes. No es algo que sucede siempre. A mí eso intento transmitir, porque para algunas personas que están en el dispo, sus procesos terapéuticos siempre tuvieron que ver con el consumo, con grupos, y no es lo normal siempre de la gente que hace una terapia y demás. La forma en que se abre acá y que al abrir se pueden abordar ciertos temas no es tan común. Digamos, las reservas, no de consumo necesariamente, pero las reservas de qué es lo que le está pasando a la persona son muy, muy frecuentes. Y acá yo siento que se genera el ambiente para poder contar, y a través de contar lo que le pasa a uno realmente, pudiendo decir en eso un montón de cosas que no son fáciles de decir, de cosas que hicimos, que no hicimos, que sentimos, se pueden trabajar. Porque si no, es como la reserva, digamos, si uno no lo plantea, no lo abre nunca se va a poder trabajar.
y yo los veo y las veo con esa propuesta y esa intención de poder trabajarlo. No sé, o sea, no siempre, ¿no? Ojalá sí fuera siempre, pero en general es donde yo lo vi acá en el Dispo y trabajando en consumo, personas puestas a trabajar un montón de temas, no solo el consumo, ¿no? Como un montón de aristas que no son fáciles, incluso no son fáciles decir en voz alta a una persona y tal vez a muchas, ¿no? Y se trabaja, y bueno, pero es la única forma de trabajarlo. Entonces, a mí en ese sentido, después en esto que decían ambos de los pasos y de las decisiones y de los desafíos que implica, también he visto la disciplina, o sea, tan concreto, ¿no? Y que eso se ha vinculado mucho con la actividad física, con la actividad académica o laboral, y veo ese trabajo y que se toma como parte de trabajar en uno mismo. No es solo ir al gimnasio o correr por correr, este es mi tiempo, estoy trabajando por mí. Y como digo, no es algo que es tan frecuente, siento que con la vorágine del día a día es algo que se pierde un montón. Yo muchas veces escucho en las sesiones y a veces se los digo a los pacientes, me gustaría tener esa disciplina, o mirá qué bueno, yo no puedo, o me cuesta. Y obviamente también del otro lado siempre hay ofrecimientos de ayuda, porque la verdad que trabajamos por suerte con personas muy, muy buenas y amables, pero es algo que también me parece increíble, y también vi en las personas que toman estas decisiones de cada día, su rutina, tener estos desafíos que capaz parecen pequeños pero no lo son, y que se van enfrentando los mejores procesos. Y digo, como que capaz queda raro decir mejores, no es de mejor, sino que es bueno de continuar permitiendo ser acompañados, continuar en un tratamiento, seguir trabajando temas, no porque solo, bueno, continuaste en abstinencia. Creo que acá, o sea, y mucho, bueno, hablando también con Vero, ¿no? Como que siempre con Vero y Bere, con Federico, bueno, con todos, que uno aprende un montón. La real diferencia entre abstinencia y recuperación, y siento que ahora uno como que ve, bueno, esta persona se está recuperando, no es solo abstinencia. Igual al principio es obviamente difícil que la persona ya entre directamente a la recuperación con un mindset de esto, voy a hacer un cambio de vida para siempre, pero bueno, se va dando, y bueno, en esto de las pequeñas decisiones y lo que decías, Mati, creo que esto se ve como cuando uno toma lo que considera son buenas decisiones. No sé, digo un ejemplo súper superfluo, no sé, como decir, bueno, en cambio de salir a la noche, bueno, voy a dormir porque mañana tengo que estudiar o demás, la persona termina estando contenta por tomar ese tipo de decisiones desde mi perspectiva, ¿no? O acá en el Dispo tal vez a veces se contraindica alguna situación que consideramos de riesgo, no de forma caprichosa y demás. Y yo veo que cuando a veces se genera ahí como una especie de tensión, pero cuando la persona acuerda e intenta hacer... nosotros también lo decimos desde la intención de ayudar, ¿no? Nunca es ni caprichoso. La persona está más contenta a fin de cuentas, porque creo que uno se da cuenta cuando está haciendo las cosas bien, dentro de lo que puede, ¿no? No porque se haga todo perfecto, pero la verdad se siente más contento, y capaz en esto resonaba con lo que decía Mati, de esas pequeñas decisiones que uno va tomando dentro de su rutina y demás, que son lo que uno considera hacer las cosas bien, y cuando hace las cosas bien, en general, se siente mejor. Puede ser desde no consumir hasta, bueno, hoy me alimento mejor, hoy me alimento bien, hoy, no sé, hablo con la persona que tenía que hablar y me costaba, pero lo hago, afronto eso. Bueno, gracias Vicky, gracias Mati. Me quedé con algo primero de lo que traía Mati
cuando hablaba de algo que hemos mencionado muchas veces en los episodios de este podcast y que justo hoy por lo que trajo Vicky viene muy bien retomarlo, que es el tema de las elecciones. Y yo no tenía posibilidad de poder elegir otra cosa que consumir. No tenía posibilidad de elección, no tenía libertad. Y lo que me permitió la recuperación fue la posibilidad de elegir. Ahora sí de poder elegir. Cuando venimos justamente hoy hablando del tema de las elecciones. Antes era no poder elegir otra cosa que los caminos que llevaban al consumo. Y eso nos mantenía en esa circularidad que es vivir en consumo y que nos demostró la fuerza de esta enfermedad. Cuando Mati también mencionaba, ¿no?, cuántas veces a mí también me pasó de sentir que la muerte te merodea alrededor tuyo, y ni siquiera en esas situaciones y ante esos riesgos uno podía cambiar de elección, tomado por la enfermedad, en soledad, en aislamiento, sin poder pedir ayuda. Y eso en recuperación es como lo más valioso que recuperamos, y que sabiendo el costo que nos implicó haberlo perdido, hoy todos los días, como decimos siempre, solo por hoy, día a día, lo cuidamos que nuestra elección de vida, nuestro nuevo estilo de vida, está en función hoy de cuidar esa libertad, esa posibilidad de elegir y de elegir la vida que hoy tenemos. Y como decía Vicky, la recuperación es un proceso de aprendizaje espectacular. Pensaba un poco en todas las cosas que yo fui aprendiendo en recuperación, además de ese objetivo inicial que nos trae en recuperación, ¿no? De parar de consumir, dejar de consumir. Pero yo en recuperación aprendí a abrirme, a permitirme ser vulnerable, a hablar desde mí, a resonar con los compañeros, a tener disciplina, constancia, a recuperar ciertos valores, a vincularme con los pares. Aprendí el poder de lo grupal, a manejar emociones, a cuidarme físicamente. Y digo aprendí, pero siento que es un aprendizaje constante, que todos los días lo ponemos en práctica. A veces nos sentimos más habilidosos, a veces menos habilidosos, pero cada situación la entendemos como un aprendizaje y la entendemos como algo que nos puede servir para poder seguir creciendo en ese camino. Creo que estoy, más que aprendí, en ese proceso de aprendizaje, y que de alguna manera en la recuperación fui descubriendo todas estas cosas. Bueno, gracias chicos. Hermoso este concepto de aprendizaje que a mí me pasó, por ejemplo, el otro día. Me discutí 1 o 2 días seguidos con mi pareja, cosa que no sucede mucho. La primera emoción, lo primero que sentí fue un enojo, pero sobredimensionado, que es el mismo enojo que yo tenía cuando estaba en consumo o cada vez que me peleo con ella, que discutimos. Es una sensación que me toma por unos segundos que se siente muy fuerte, y generalmente digo cosas que después me arrepiento y que en el momento me estoy dando cuenta de que está mal lo que estoy diciendo, pero yo insisto en que quiero decirlo y lo digo y no pido disculpas aunque me estoy dando cuenta que está mal lo que digo, y me muero con eso en esos primeros instantes donde la emoción aparece. Y esta vez fue muy distinto porque dije estas cosas que después me arrepiento, y me arrepentí de hecho, que también eso tiene de bueno. Ahora me doy cuenta, en el acto que estoy hablando, me doy cuenta de que está mal y que me estoy yendo al pasto, y bueno, después sí lo reconozco, pero lo registro, eso es lo importante. Me doy cuenta de que está mal lo que estoy diciendo sin que nadie me lo diga. Pero lo lindo fue que pasó ese enojo después de unos minutos, y yo me fui porque tenía que hacer algo de la casa, y me puse contento cuando iba en la moto manejando, porque me di cuenta de que esto que acababa de pasar, que antes me llevaba a consumir o me tiraba a la cama un par de días, esto que acababa de pasar me podía enseñar a mí que la próxima vez que pase yo tenía que aguantarme unos segundos o decirle a mi novia: che, no, pará, estoy muy enojado, después hablamos, después seguimos de este tema, y hablarlo más tranquilo. Entonces dije: che, qué bueno, porque me di cuenta
de que la próxima vez que me enoje así por algo que me diga, yo tengo que hacer una pausa, respirar, irme a dar una vuelta a manzana, pedirle que no me hable. Y después yo soy otra persona cuando se me corre ese enojo de esos instantes, esos segundos. Entonces me puse contento porque había descubierto que había aprendido con eso que me pasó y que tenía una posibilidad de cambiar la próxima vez. Entonces, esto de ir aprendiendo, que sí, yo también coincido, no es que aprendí y ya está, ya me recibí, no, es el día a día y capaz que me sale la próxima vez bien y capaz que la segunda vez me vuelve a salir mal, es así. Y antes también pensaba como un mensaje más referido a quizás alguien que está en consumo y todavía no conoce la recuperación, los grupos, o que está empezando la recuperación. Yo quiero contar lo que me pasó a mí por si a alguno le sirve. Que yo el primer grupo que hice en NA me sentí muy bien porque como que de repente 30 desconocidos me hablaban a mí y me contaban su experiencia, todos tratando de ayudarme, y yo era la persona más importante del grupo por ser el recién llegado. Lo que me hizo seguir yendo a NA, fui 30 días seguidos a 30 grupos distintos, hasta el punto que mi cabeza me dijo, che, esto está bueno, te explican todo lo que te pasa, todo lo que quieras, pero estos están re locos. Pensé yo no estoy tan loco, ya entendí el mensaje que me pasaron, y bueno, voy a seguir con mi vida exactamente como yo la tenía antes de entrar en recuperación, hacía todo lo mismo, nada más que yo no iba a consumir más. No sé cuánto pasó, pero volví a consumir claramente porque no había hecho más de un mes de recuperación y seguía saliendo a boliches, seguía juntándome con gente que consumía y no aguanté mucho para volver a consumir, aunque yo creía que iba a ser para toda la vida, quizás. Y después cuando entro en el dispo, me acuerdo que ya llevaba unos cuantos meses limpio y estaba muy contento. Estaba en esa nube rosa por momentos que se habla de que uno está como paró de consumir y ve todo hermoso. Pero en algunos momentos mi cabeza me hacía sospechar de los coordinadores, por ejemplo, de los que coordinaban grupos. Y yo creía que ellos y los que llevaban más tiempo eran como actores. Los que llevaban más tiempo eran actores contratados por el dispo para hacerme creer a mí de que era posible algo de que no era posible, y que los coordinadores estaban todos entrenados y todos tenían el mismo discurso para lavarme la cabeza y hacerme creer algo de que era mentira. Y si voy más atrás, cuando yo estaba bien en consumo ya desde la adolescencia y me enteraba que alguien llegaba a una granja de rehabilitación o era internado o lo que sea, yo pensaba que, perdón la expresión, pensaba que eran cagones, que se habían drogado y les había dado miedo la droga y se habían comido un mal viaje y les dio tanto miedo, o los padres lo descubrieron y lo internaron, pero creía como que era una debilidad estar en recuperación. Entonces, por eso me dirijo a esta gente, a estos chicos o chicas que pueden llegar a estar en ese momento de que a mí me pasó y ahora me pasa. Que a veces es tragicómico esas cosas, pero me río, no puedo creer que yo pensaba y estaba tan paranoico y pensaba esas cosas. Y como Vicky vos decías, los pacientes se ven más contentos cuando se van dando cuenta que con la ayuda pueden ir logrando cosas, pueden ir avanzando. Y eso al principio a mí me pasó y escuché varios compañeros que les ha pasado también. Es difícil porque yo llegué sin confiar. Primero no confiaba en mí, me llevó bastante trabajo confiar en mí. Y a veces me sigue pasando de que no confío en mí ante alguna situación. Pero la confianza con el mundo estaba muy debilitada y yo creía que todos, por ejemplo los hombres, yo desconfiaba mucho de todos los hombres. Ya por el hecho de ser hombre desconfiaba y creía que todos me podían llegar a traicionar con mi pareja, cualquier hombre que lo conozca o no lo conozca, que todos eran iguales. Y bueno, tiene que ver mucho también cómo yo viví y principalmente todo lo que me tocó vivir desde que era un niño, todo lo que viví, que fue como reafirmando las creencias que yo tenía
y también medio sesgado, porque también estaban los otros casos de hombres gente tranquila, que se comportaba bien, que eran respetuosos, eran responsables, tenían disciplina, pero yo eso no lo veía. Yo miraba al que era infiel, al que maltrataba a su mujer, al que no valoraba a nadie, ni a la vida, ni a su familia, ni a sus amigos. Yo veía todo eso y me quedaba con ese caso, que encontraba uno que hacía eso, como también me pasaba que me comparaba con los que consumían, y no sé, yo llevaba un día sin dormir, pero me cruzaba en toda la gira, me cruzaba a alguien que llevaba 3 días sin dormir. Entonces yo decía, bueno, tan mal no estoy. No me comparaba con el que ni siquiera salió y se quedó temprano durmiendo porque al otro día iba a estudiar para la facultad. Yo me comparaba con el que tenía 3 días sin dormir. Entonces era una forma de que yo tenía de decir, bueno, tan mal no estás, vos la manejás. Entonces, ¿qué importancia tiene el de confiar aunque no confíes? De pasar ese primer momento de confiar, porque aparte mucho no te queda. O sea, yo no tenía muchas posibilidades más de intentos de... Yo había agotado todos mis caminos y mis formas de tratar de solucionar solo el problema, y cada vez era peor. Esta es una enfermedad que siempre digo, que me enteré en recuperación que era una enfermedad, y es crónica y es progresiva y mortal. Entonces cuando llegué no me quedaba otra que confiar, y si bien cada tanto pensaba que eran actores que me estaban lavando la cabeza, yo cerré los ojos, agaché la cabeza y dije, ¿qué hay que hacer? Que lo hago. Y eso me llevó a que después de un tiempo, con esto que se va poniendo contento el paciente, yo me fui poniendo contento, porque fui viendo que si hacía lo que me decían, yo lograba dar ese pequeño o grande paso que quería dar, y eso me daba un poco más de confianza para la próxima vez, y la próxima, y bueno, me lleva a hoy que soy un adicto en recuperación, que lleva la bandera de la recuperación a cada vínculo y a cada lado al que voy, porque esto que comentaba Vicky también de los grupos, que pasa en los grupos y que la gente se abre y abre el corazón y habla de sus miedos, de su vulnerabilidad, de las cosas que le cuestan, intentando crecer y dejar atrás una adicción que cualquiera que fue adicto a algo sabe que no es fácil. Bueno, muchas gracias por lo que compartieron ambos. Pienso en las dos cosas, esto que vos decías, Gerard, del aprendizaje y el cambio, ¿no?, que vos traías, Mati. Yo también en lo particular hago mucho la parte de cesación tabáquica. Siempre intento como transmitir a los pacientes que acá en el DISPO, cuando hago lo de cesación tabáquica, lo tienen más claro porque ya están en un ambiente de cambio dentro, ¿no?, de lo que es el proceso de cambio, quizás en distintos momentos, pero están en un ambiente de cambio. Y quizás los pacientes particulares que vienen solo por cesación tabáquica no tienen todas esas herramientas. Pero yo intento transmitir algo que también aprendí mucho acá, que tiene que ver con el aprendizaje, con que lo que uno intenta es un aprendizaje. Digo, porque muchas veces las personas vienen con recaídas de lo que es fumar. Entonces eso puede ser bastante frustrante, y la verdad que agarrar algo de eso y pensarlo como un aprendizaje. Te conociste cómo era sin cigarrillo, viste qué herramientas te sirvieron, cuáles no, en qué fue el riesgo que pasó en el momento de la recaída con cigarrillo. Entonces el tema del aprendizaje yo lo súper tomo como también es un aliento. No es que es perdiste, volviste a fumar, sino que bueno, el tiempo que estuviste sin fumar, aprendiste de vos sin fumar. Así que me parece súper valioso, y todo lo que tiene que ver con el cambio. Esto que decías, Mati, de seguir la vida igual, solo sin fumar o sin consumir otra sustancia, muy raro, no sé si imposible, pero uno tiene que cambiar. Esa es la realidad. Y también si yo pienso como
en mi experiencia, no sé, más corta o más larga que tengo en este tema, también las personas que mejor quizás le fueron pensando en esto, aprendizaje y demás, siempre fueron personas que estuvieron dispuestas a cambiar, a probar. Es un punto que intento transmitir también, que el que prueba más herramientas es el que mejor le va. Digamos, si yo me quedo en la mía y muero en la mía, no, yo tengo que hacer esto, tengo que dejar de fumar de un día para el otro siguiendo mi vida igual, porque es así, porque conozco que mi tío lo hizo así que se puede. La verdad que lamentablemente hay menos chances de que eso suceda y que sea como exitoso ese proceso. Está bueno como escuchar, uno puede dar algunas herramientas, otros las va construyendo la persona en su recorrido sin fumar, va viendo qué le sirve, qué no le sirve. Uno tal vez trae algunas más genéricas capaz o que sabe que han servido, pero el que está dispuesto a probar distintas cosas y no esto se tiene que hacer así con mucha rigidez, y la verdad que a esos casos yo les veo como mucho más posibilidades de éxito en ese deseo que tienen de dejar de fumar. Y bueno, y es algo que les intento transmitir. El que quiere hacer todo igual, todo en la suya, así, pero solo no fumar y capaz le va bien, creo que hay más chances si hace cosas distintas. Y bueno, con otras sustancias capaz es más claro esto que traías, Mati, esto de, bueno, a través de lo que nosotros aprendimos ayudando a gente con esta problemática, te podemos decir esto y te recomendamos esto, o te indicamos o te contraindicamos esto. Quizás eso más en lo profesional, digamos, queda en la historia clínica o lo que sea, pero es siempre pensando en qué es lo que la persona le puede hacer bien, o eso es lo que nosotros pensamos y consideramos. Y es verdad que cuando llegamos a un acuerdo con el paciente en que esta podría ser la mejor decisión para su proceso, terminamos todos más contentos. Como decía Mati. Y bueno, quería comentar un poco más en relación a cesación tabáquica, que fue lo que me trajo a mí al dispositivo en sí. Yo siento que sin fumar nunca en mi vida igual estuvo atravesada por el cigarrillo. Mis papás fumaban, después mi hermana también fumó, y mi casa era una casa llena de humo. O sea, porque bueno, era otra época también, no voy a decir mi edad, pero era otra época y capaz había otros permisos en las casas. Ahora eso cambió, por suerte, dentro del cigarrillo. Y yo entraba a la cocina de mi casa y mis dos papás estaban fumando, imparciales, me acuerdo. Y me acuerdo de ir a comprarles cigarrillos, dos cosas que yo hoy digo, ay no, yo no quiero tocar nunca un cigarrillo. Eso puede ser, no sé, por ejemplo, bueno, nosotras somos dos hermanas y mi hermana en algún momento fumó y yo siempre le tuve un odio medio visceral al cigarrillo. No sé bien por qué, si yo lo pienso y capaz dándome mucho crédito como niña, porque la verdad que no sé si es por eso, capaz sentía que era algo que le estaba haciendo mal a mis papás, como uno sabe, o sea, aunque fue hace unos años, uno sabe que, o sea, hace mucho está la evidencia de que el cigarrillo hace mal y que no es bueno y que te trae cáncer y que te trae, no sé, infarto. O sea, digo, cosas como muy obvias, incluso siendo chiquito, que capaz ahora se aprende más, igual se enseña mucho más en los colegios y todo. Pero de algún lado yo tenía la idea que eso era malo. Y yo desde muy chiquita les insistía mucho a mis papás de que dejen de fumar. Mi papá hizo varios intentos con periodos más largos y más cortos de dejar de fumar, y mi mamá nunca intentó dejar de fumar. Y después, cuando ella era adolescente y algunas de mis amigas empezaron a fumar, yo también, y estaba muy enojada, se escondían de mí para fumar. Se iban lejos y se iban a dar una vuelta y yo no estaba invitada. Pero bueno, igual, digamos, seguí siendo amiga de ella. Muchas por suerte dejaron de fumar a lo largo de este tiempo, desde que fuimos adolescentes. Y bueno, y después nada, como el desenlace muy triste de que ambos de mis papás fallecieron de cosas relacionadas al cigarrillo. Mi papá está en un tratamiento un tratamiento para el cáncer de vejiga, que es un cáncer muy vinculado al cigarrillo, y
bueno, después tuvo COVID, ya obviamente en pulmones de una persona tabaquista con enfisema y que, o sea, nunca logró salir del respirador en ese momento y bueno, falleció. Y después mi mamá, que tuvo ya, digamos, cuando se diagnosticó ya era metástasis de un cáncer de pulmón, que me acuerdo bien patente, o sea, de una persona, decir, bueno, se hacía todos los estudios, mi mamá, tipo, iba al cardiólogo, iba al ginecólogo y qué sé yo, y yo decía, ¿por qué no te haces una radiografía de pulmón? Ella siempre le evitaba, no me la pidió el médico, yo ya era médica, digamos, entonces era como, bueno, algo... O sea, tal vez no se las pedía porque, no sé, iba al cardiólogo y el cardiólogo no te pide, no sé, una tomografía de pulmón. Pero bueno, o sea, porque yo sabía que ella tenía ese miedo. O sea, es esto de enfrentar los miedos. Tal vez las cosas hubieran sido distintas, pero bueno, no lo sabemos. Entonces yo siento que mi vida fue atravesada. Y bueno, y acá en el DISPO yo empecé porque, digamos, ya había empezado Vero, que era mi compañera de residencia, o sea, ya habíamos terminado. Y empecé para cesación tabáquica. Empecé con un taller y después, bueno, empecé a tomar pacientes también dentro de lo que es psiquiatría en el dispositivo. Pero mi primera comunicación, no sé, con Federico fue vinculado a tener algo para cesación tabáquica en el dispositivo. Y bueno, después hicimos el programa de cesación tabáquica en 2 ciclos, que principalmente... participaron pacientes del DISPO y algunos familiares y bueno, nada, lo que queremos también es que salga un poco más o sea, era como algo más abierto, que salga más del ámbito del DISPO y bueno, vamos a ver cómo lo logramos. O sea, yo ya en el DISPO empecé con la idea de cesación tabáquica, pero bueno, después por suerte también me animé, no era fácil también para mí, a tomar pacientes como psiquiatra con problemas de consumo problemático de otras cosas, ¿no? De cocaína, alcohol y etcétera. Que bueno, que también fue un desafío para mí, pero siempre haciéndolo en equipo, dije, bueno, en equipo lo hago. Porque bueno, son muchas aristas, las familias, un montón de cosas que siendo uno solo queda muy corto. Esto es lo que yo veo con el DISPO. Muchas veces me quieren derivar pacientes que tienen consumo al consultorio particular y yo no acepto pacientes que, digamos, tienen consumo si ellos no quieren, siempre recomiendo el dispositivo, la verdad. Si no pueden o no quieren, les mando el contacto de otra persona para intentar ayudarlos. Pero para mí, conociendo el DISPO e intentando conocer lo que hasta ahora pude de la problemática, me parece que, no sé, un tratamiento con psicólogo o psiquiatra a veces queda un poco corto. La mayoría de las veces pienso. Esa es como una decisión un poco que he tomado ya hace bastante. Intento orientar, pero para yo tomarlo pienso que es en equipo. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ¿nos querés contar cómo te sentiste acá grabando con nosotros? Bueno, muy bien, muy cómoda con ustedes. Sí, un poco nerviosa, quería dar un buen aporte, espero que sea así. Y bueno, pero nada, muy agradecida por poder contar mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Gracias por estar, por compartir. Escuchaba recién y nuevamente se volvía a generar en mí esa sensación de lo valioso de las experiencias de los invitados y de todo lo que estabas contando de tu experiencia. Muy valioso me parece poder compartirlo, poder transmitirlo, que pueda ser escuchado. Y bueno, y lo valioso de esta temporada con toda la pluralidad de voces, de experiencias y de historias que nos trajeron. Así que agradecemos un montón que estés acá. Y para cerrar quería contar 2 historias brevemente. Una historia que va a cerrar este episodio, que es un encuentro que tuve esta semana, y otra es la historia de alguna manera de cómo llegué a esa historia. Y creo que lo cuento así como con 2 historias porque creo que una tiene que ver un poco con lo que vinimos hablando del tema de las elecciones, de las decisiones, de ese camino que se va generando, de búsquedas de encuentros. Y la otra historia tiene que ver un poco con algo que trae a Mati también, de a veces cómo nos sentimos ante la adversidad,
cómo recuperamos hoy la posibilidad de elegir y dentro de esas posibilidades de elegir, poder elegir también cómo nos paramos ante la adversidad. Pero bueno, la primera historia tiene que ver un poco con una reunión que me invitaron a participar acá del equipo del dispositivo esta semana, que a mí me generaba bastantes nervios, pero que sentí mucho el apoyo de Vero y de todos los profesionales, y me gustó mucho poder estar ahí y sentir que es una de esas situaciones que a uno le cuesta atravesar, pero que después siente que está donde tiene que estar, donde aprende, donde puede compartir, donde se siente que crece. Y en esa reunión escuché hablar en una introducción que hizo Rafa sobre cuestiones de la estética, la ética, la lógica vinculadas al tratamiento o a la recuperación. Y hablar de la ética y la estética a mí me recordó un libro que yo tenía cuando cursaba la carrera de imagen y sonido, llamado Ética y Estética del Diseño de Imagen y Sonido. Y es un libro que había perdido. Recordaba esa pérdida porque me había gustado mucho ese libro y eso me disparó el recuerdo como la búsqueda de ver si podía volver a encontrar ese libro. Me lo puse a buscar y ayer lo compré y ahí encontré en la introducción del libro una lectura que ahora les quiero compartir, que creo que tiene que ver un poco con la adversidad, cómo podemos aprender desde la adversidad, cómo nos podemos parar ante la adversidad. Y me gusta mucho cuando se dan estos encuentros, un poco como lo que hablábamos antes, cuando hay sentido, cuando hay propósito, uno se encuentra siempre transitando por lugares donde empieza a encontrar estas cosas que siente valiosas. Recién me acordaba un poco de los laberintos que hablamos en el episodio con Bere, en que ese camino que uno puede ver en perspectiva, que como decíamos antes no es lineal, es a veces como un laberinto, y es un laberinto que tiene sentido. A veces, no sé, en un momento pude pensar o conceptualizar lo laberíntico como algo que busca desorientarte, y en ese episodio con Bere creo que habíamos empezado a resignificarlo y verlo como un lugar que tiene una salida que no te la muestra, que quizás te va a hacer pensarla, pero que la salida está y que en algún momento, después de un cierto trabajo que uno puede hacer, la puede encontrar a la salida. Pienso en lo que decía Mati también de no tener las cosas tan fáciles, ¿no? Y entonces esta historia que encontré nuevamente en este libro que se llama Ética y Estética del Diseño de la Imagen y el Sonido, de Marta Satonji, del año 1990, nos cuenta: soplaba un fuerte viento desde el agua. Pequeños pájaros revoloteaban en el aire como si hubieran surgido de la oscuridad del matorral, y de ella comenzaron a volar hacia el río. Todos ellos chocaban contra la voluntad del aire. Era casi patético este encuentro. Era evidente la superioridad de la voluntad del viento. El golpe debía ser terrible para cada uno. Hubieran podido quedar paralizados y caer irremediablemente. Pero no. Dieron vuelta, aprovechando el mismo viento, y se lanzaron hacia tierra adentro. Primero coincidentes con el viento, como si se hubieran convertido en el mismo viento, deslizándose rápidamente, ladearon hacia abajo, llegando casi hasta tocar el suelo, y en este punto, ya con la dinámica adquirida del viento, se despegaron y tomaron velozmente una dirección ascendente. Y allá, ya muy arriba, de repente y con una fuerza inusitada, dieron vuelta y volaron hacia el río. Nuestro mundo nos impone a nosotros también fuerzas adversas, a los intentos, propuestas y deseos diseñados por uno. Nos chocamos, nos golpeamos contra ellas. Duele. Pero nuestro mundo también ofrece fuerzas para que las tomemos, nos valgamos de ellas, podamos vivir, crear, ascender y allá, ya con nueva vitalidad, vencer aquello que sin esta fuerza hubiera sido imposible.